¿Qué tal, Carlos? Bienvenidos a todos en el capítulo número 2. Hablaremos un poco más de One Piece. En el capítulo anterior también hablamos de One Piece. Estamos llevando un poco más la cuenta de lo que sucede en el mundo de One Piece, pero también vamos a incluir pronto a otros animes. Y ahora estamos con el capítulo 1095 que nos trae muchísimas cosas nuevas. De hecho, Oda nos ha lanzado unas cuantas bombas que hemos estado analizando. Pero hablemos y empecemos con la portada como tal, que nos podemos reír un poco. Esta fue solicitada por un seguidor de Oda y vemos que Boogie le han robado la nariz, un mono como tal. Y el título de este capítulo se llama Un mundo en el que no vale la pena vivir. Hablemos un poco más de esto, también demos un pequeño resumen de lo que vimos en, de lo que hablamos en el capítulo anterior, que fue de la fruta de Saturno y todo esto. Cuéntame algo de este capítulo, cuéntame el inicio como tal. Bueno, sí, aquí podemos ver que el capítulo comienza justo donde quedó el capítulo anterior, eh, cuando Saturn es apuñalado por Bonnie. Pero antes de esto pasa algo curioso que vemos a los Marines huyendo del campo de batalla y dicen que ellos están asombrados de que Saturn esté ahí, de que alguien del Gorosei esté en ese entonces porque resulta que siempre que hay una disputa de este índole, suelen invocar una Buster Call en la cual siempre va un almirante. Así fue en Shabondi con Kizaru, o cuando pasó este evento de Ohara, cuando estaba Akainu y el padre de Spandam. Suelen controlar esto por medio de esos Marines, pero esta vez convocaron a Saturn, que es alguien del Gorosei, que es como una deidad para ellos. Vale, y recordemos para los que están viendo el capítulo 2, los que no, pueden volver al capítulo 1 para que puedan entender más o menos de qué estamos hablando, porque hablamos bastante de la fruta o la posible fruta que puede tener Saturn en One Piece. Y la verdad es que está bastante interesante. Cuéntanos un poco sobre la fruta. Sé que lo dijimos en la vez anterior, así que podemos hacer un pequeño resumen de esto. ¿Cuál es la fruta que podemos ver o qué característica tiene? Bueno, la fruta que nosotros podemos intuir que tiene Saturn, así como mucha gente de la comunidad lo está teorizando, es que Saturn tiene la fruta de Lucioni, que es este yokai del folclore japonés. Vale, sí, de hecho nosotros también en el capítulo anterior estuvimos comentando bastante sobre esto y de hecho una de las historias que narran del yokai es que con solo mirarlo a los ojos te enfermas o te puede lanzar una maldición. Y vemos que en este capítulo justamente utiliza sus ojos para poder hacer daño tanto a Bonnie como a Vegapunk y a Sanji, porque se ve también a Sanji golpeado sin ni siquiera ser tocado. Hablemos un poco de esta parte de lo que sucede en este momento. Sí, bueno, aquí pasa algo muy interesante porque resulta que Bonnie está siendo lastimada por Saturn y Sanji obviamente, como es una dama, va a rescatarla, pero en cuestión de segundos Saturn lo paraliza, que me llama mucho la atención porque recordando un poco en capítulos anteriores cuando Lo fue atacado por la banda de Barba Negra y lo transforman en mujer, recuerdo que él vuelve a la normalidad por medio de su haki. Entonces, aludiendo a que el haki de Law era más poderoso que el haki del Doctor Q, por ejemplo, y por eso pudo contrarrestar el poder de su fruta. Cosa que también vemos un paralelismo cuando todos enfrentaron a Kaido, Kid, Killer, Zoro y Luffy. Hay un momento en que Kid le comenta a Lo que porque él no lo mueve con el poder de su fruta, y él dice que por el nivel tan monstruoso de haki que tenían los dos Yonkos, este no podía hacer nada al respecto. Entonces aquí también podemos intuir que Saturn tiene un nivel muy grande de haki para que alguien como Sanji no pueda moverse. Sí, bueno, de hecho, no nada más se ha afectado él, también vemos que en algún punto más adelante, cuando Saturn va a ya ponerle fin a Luffy, porque vemos un Luffy también bastante desgastado por haber utilizado el Gear 5, cuando vemos de que Saturn va a matarlo, Franklin lo salva
y sin embargo también se ve afectado por el... No se muestra muy bien porque aquí no utiliza los ojos como se ve anteriormente, pero sí se ve afectado por el haki, entonces podríamos decir de Saturn. Cuéntanos un poco más de lo que estamos viendo en esta parte del suceso del manga como tal. Bueno, yo no diría que se ve tanto afectado por el haki, sino creo que debe ser por algo de su fruta, porque Vegapunk también lo intuye. Aparte de eso, también vemos que en el capítulo anterior, Luffy y Kizaru cayeron técnicamente al mismo tiempo, y Kizaru también está KO. O sea, los dos están gravemente heridos, y me sorprende mucho que Kizaru no haya resistido como tal el golpe que le dio Luffy. Bueno, sí, vemos un Kizaru que se disculpa con Saturn porque no pudo realizar rápida la misión, porque se ve en un momento que Saturn le comenta sobre esto y Kizaru no puede hacer nada. Ya aquí entramos un poco más sobre lo que estábamos hablando, o sea que ya podemos ver un Luffy que se puede dar un poco más de tabla, o sea, puede estar ya más en combate con un almirante como tal. Sí, realmente aquí podemos ver un poco más de las escalas de poder, y bueno, ya a estas alturas yo creo que ya es hora de que Luffy esté a la par de un almirante, ya que venció a un Yonko, ya un almirante, a pesar de que es muy poderoso, no debería darle tanta pelea de por sí. Sí, bueno, veamos también que en capítulos anteriores se ve bastante afectado Luffy o se le dificulta bastante pelear contra Kizaru. Pero sí es verdad que vemos un power up un poco más amplio en lo que fue desde la batalla contra Kaino con Egghead como tal. También ya luego empiezan a conversar como tal, ya luego empiezan a conversar como tal, y podemos ver de que Saturn le comenta a Bonnie sobre el origen de Kuma. Y aquí entramos en el boom, que es lo que está rodando por todo, porque vamos a entrar en una parte muy importante de la historia de One Piece, y es de qué sucedió hace 38 años o qué sucede hace 38 años y el suceso o la vida como tal de Kuma y todo lo que pasó Kuma. Y aquí vemos un Saturn que habla un poco más del origen de Kuma como tal. Cuéntanos un poco del origen de Kuma. Bueno, sí, vemos que Saturn está sosteniendo una conversación con Bonnie, y esta le recrimina que él mató a su padre. Y, y Saturn le dice que Kuma nació para ser un esclavo, porque es descendiente de una familia que una vez cometió un gran crimen contra el mundo, y que es el único sobreviviente de la especie extinta de la tribu Bucanir. Entonces aquí podemos ver que como que Bonnie tiene un flashback, me imagino que debe ser de los recuerdos que vio de Kuma, y entonces nos transporta hace 38 años. Sí, bueno, de hecho en el flashback también podemos ver que Kuma le está comentando acerca de un guerrero mítico que ya conocemos todo de esto, que es la historia de Nika, de los tambores, que por cierto que algo que recordando hoy en día que vamos a comentar dentro de este capítulo es el tema de los tambores y lo que sucedió en capítulos anteriores. Pero volviendo, para no irnos muy lejos de lo que estamos hablando ahora, es aquí Kuma le comenta la historia que le comentaba el papá a Kuma, que es algo que es una tradición que viene, que es que los van a liberar y hace referencia a Nika, al dios, el cual es la fruta que tiene actualmente Luffy. Y ahí empieza así el flashback de lo que sucede hace. Primero empezamos con un flashback de hace 47 años, que es antes, que es en el nacimiento de Kuma. Empezamos con ese flashback que podemos ver al papá y la mamá de Kuma, que por el momento es un misterio como tal sobre quién es esta persona, porque no se hable mucho del tema de la mamá de Kuma, no sé si tiene referencia o algo en específico. Pero ya empezamos en este flashback y cuéntanos acerca de lo que está sucediendo acá. Bueno, sí, podemos ver que de un principio Kuma tiene muy en la mente la historia de Nika, que me hace resonar mucho de que Oda nos quiere resaltar mucho esta leyenda de Nika desde un poco de Wano, cuando Hush Hush la menciona, que recordemos que cuando él estaba en Impel Down, él mencionaba que también se contaba esta leyenda. Entonces creo que veremos un poco más de lore de Nika más adelante. Y prosiguiendo con el flashback, sí, efectivamente podemos ver cuando nace Kuma, podemos ver que estos son tomados
como esclavos, junto, ju- todos juntos, y que bueno, son esclavos de los Tenryubitos y que estos son muy fuertes desde corta edad. Ya Kuma siendo un bucanir, eh, es un niño que tiene bastante fuerza para la edad que tiene. Sí, sí, de hecho dentro del flashback lo podemos ver en una de las imágenes o en una de las tramas de que está cargando algo muy pesado y el mismo Tenryubito indica o dice de que tiene mucha fuerza para su edad. En esta parte podemos ver que el papá de Kuma le comenta sobre que la mamá está muerta. Vemos un Kuma bastante triste y ya un poco pasado el tiempo también le comenta sobre Nika. Y aquí es donde empieza la tradición y aquí es lo que tú nos dices. Oda nos está dando mucho énfasis en la historia de Nika y cada vez vemos un poco más del lore y la historia de lo que representa este personaje para One Piece como tal. Y es bastante intrigante lo que está sucediendo porque ya no solamente está dentro ya de la historia como tal, ya no lo estamos viendo, sino que ahora hay personajes específicos que mencionan esto y lo hacen con mucho énfasis. Sí, una cosa, perdón que te interrumpa, una cosa que quería comentarte era que desde que vi el capítulo, tú sabes que, por ejemplo, yo soy muy fanático del cine y cuando vi este capítulo no dejaba de pensar en la película de 1997, La vida es bella, de Roberto Benigni, porque cuando Kuma está triste por todos estos sucesos y el papá lo trata de animar, me recordó mucho a la relación que tienen el personaje del padre y el hijo en la película, de que por más de que su hijo estuviera triste, él lo trataba de alegrar fuera como fuese. Sí, 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 de hecho es así, exactamente así. Luego de esto podemos ver un terrorito que mata al papá de Kuma y ya empieza con la historia, ya empieza la historia un poco más avanzada. Entramos en la parte de los 38 años donde vemos que hay una tradición que se realiza por parte de los tenrubitos en diferentes islas. Hablemos un poco de esto. Bueno, sí, se nota que los tenrubitos tienen una tradición que dice que es un evento de limpieza y este se realiza cada 3 años. Y ese evento de limpieza justamente lo van a realizar en lo que antes se mencionó que era la isla de God Valley. Sí, que se nombra bastante la isla. De hecho, esta fue la isla donde peleó Goldie Roger con el abuelo de Luffy y Rox, ¿no es así? Sí, correcto, es cuando Roger y Garp se unieron para enfrentar a Roxy y su tripulación. Sí, aquí bien, en esta parte del capítulo podemos ver de que ellos también están un poco molestos porque tienen el descaro de llamar a la isla Valle de los Dioses. Entonces, ya aquí podemos decir que es una de las razones por la que quieren hacer el juego en esta parte. Y aquí empezamos a ver en esta parte del capítulo algo muy interesante. Vemos un personaje que la verdad necesito que tú lo digas porque es uno de los personajes más importantes de la historia. O sea, es el papá de uno de los personajes más importantes de la historia. Háblanos acerca de esta parte del capítulo. Bueno, resulta que cuando entramos a God Valley, dice que en esa isla se realizará la caza de humanos. Vemos que el gobernante de dicha isla piensa que es algo absurdo, que el gobierno no puede venir y hacer lo que ellos quieren. Pero resulta que, bueno, siendo el gobierno mundial, hacen caso omiso y vemos que el rey es ejecutado por nada más y nada menos que Saint Garland Garling. Este personaje ya lo vimos anteriormente, unos capítulos atrás, que fue el ejecutor de Don Quijote de Miosgard, y el cual tiene un gran parecido a lo que es el personaje de Akagami Shanks. Bueno, sí, es verdad que aún no se comenta o no sé, no es extraoficial, pero se estipula de que, o la teoría es de que este es el papá de Akagami, ¿no? Sí, se intuye bastante que es el papá de Shanks por dos razones. Una la podemos ver recientemente en el filme de One Piece Film Red, que pese a que las películas no es canon, los personajes que salen en estas sí lo son. Y creo que Oda nos mostró un detalle en el cual justamente el Gorosei está conversando acerca de Yuta, que es la hija de Shanks, y dice que entonces Yuta es de la familia
Figerland. Entonces, por ende, Shanks también sería un Figerland. Vale, y aquí entra en énfasis esa teoría. O sea, aquí empieza ya la teoría de que posiblemente este sea el papá de Shanks. Que por cierto, algo que podemos ver de esto y que estábamos comentando anteriormente en el capítulo 434 es de que cuando Barba Blanca está conversando con Chance, le comenta que la cicatriz que él tiene le duele nada más con verle la cara, porque tiene un parecido muy grande a, a, a otra persona. Hablemos un poco de este capítulo, háblanos de esto. Sí, bueno, resulta que cuando Shanks se reúne con Barba Blanca en el capítulo 434, que es cuando él va a conversar porque teme de que Ace se enfrente con Kurohige por el peligro que este representa, el mismo Barba Blanca comenta lo que tú dices, que le duele la cicatriz que le hizo aquel bastardo. Entonces, creo que aquel bastardo sería efectivamente Figerland Garling. Recordemos que la tripulación de Rox estaba conformada por Kaido, Big Mom y Barba Blanca entre uno de sus tripulantes. Entonces, podemos intuir que a lo mejor tuvieron un encontronazo en la isla. Sí, bueno, de hecho, eso era lo que me estabas comentando. De hecho, cuando me mostraste esto me quedé sorprendido porque increíble Oda. De verdad que es una locura que todo tenga sentido, de que todo concuerde después de casi 500 capítulos, porque prácticamente son 500 capítulos lo que han pasado entre uno y otro, y siga teniendo en cuenta. Sí, y ya volviendo otra vez al presente o al capítulo 1095 como tal, ya la parte final de este capítulo podemos ver a un Ivanko bastante joven y a su lado una pequeña que le dice Aniki, que es hermano de manera informal, llamada Ginny. Hablemos un poco de esto porque estuvimos hablando de esto anteriormente y estuvimos sacando relaciones con la edad que tenían anteriormente a la que tienen ahora. Hablemos un poco de este tema. Sí, bueno, resulta que casualmente aquí Ivankov y Ginny se topan con Kuma y vemos que están obviamente en edades muy jóvenes. De hecho, Kuma tiene, nada más en este arco, hace 38 años, tiene 9 años. Correcto. Aquí Kuma, o sea, hablamos de que Kuma actualmente tiene 47 y esto fue hace 38 años y 9 años lo que tiene actualmente en esta parte del arco. También Ivanko tiene 15 años en esta parte y hablemos un poco también de hacer referencia en lo que está sucediendo porque no lo tomamos en cuenta, pero aquí puedes iniciar por todo esto el motivo del por qué Dragon pasa a ser revolucionario. Hablemos de que Dragon tiene 17 años, que es prácticamente la edad con la que salió Luffy, la edad que tiene Luffy, y, y este puede ser el inicio del por qué él no quiere, el inicio del por qué él es revolucionario. Hablemos un poco de esto también. Sí, mira, creo que aquí tenemos algunos miembros del ejército revolucionario. Creo que Ginny no sería la excepción, pese a que pueda pasar algo más adelante. Pero puede ser que Dragon salga en este capítulo y se vea el por qué formó el ejército revolucionario, por qué tanto odio hacia ellos. Que también va mucho de la mano en lo que representan los ideales de Garp. Garp nunca quiso ser almirante porque él no quería servir a los Tenrubitos y debe ser por algo. O sea, él es conocido como el héroe de la Marina, el cual defendió a God Valley de los piratas Rocks y, y él no quiere ser este esclavo, por así decirlo, de los Tenrubitos por alguna razón. Él también debe tener sus principios bien claros por esto o debe tener un motivo personal muy fuerte para también no querer ser parte de ellos. Hablemos un poco de esto porque se ha escuchado bastante también la teoría de que, o esto fue algo que se escuchó recientemente, de que posiblemente Dragon haya sido marín y dado a los sucesos que se ven en la marina y el cómo actúan los Tenryubito, el Gorosei, haya podido iniciar su,
su desvío y se haya vuelto revolucionario, porque eso fue lo que se ha sonado entre la comunidad como tal. Aparte de que también le quieren colocar a Luffy una mamá en todos lados, porque dicen que Ginny también podría ser la madre de Luffy. Hablemos un poco de todo esto porque la verdad, la teoría de que Crocodile, siendo mujer, sea la mamá de Luffy, que de hecho es algo que es bastante cómico porque dentro de One Piece Live Action no se hace referencia como tal, pero podemos ver una mujer cuando hacen la ejecución de Roger, que se toma en cuenta de que posiblemente sea Crocodile en ese tiempo. Hablemos un poco de todo esto, porque estamos desesperados ya porque aparezca la mamá de Luffy, pero tampoco tanto. Bueno, sí, creo que teorías como esa van a haber siempre en todos lados. Creo que lo del live action, si mal no recuerdo, creo que fue una broma de los mismos productores por esa misma teoría. Y bueno, puede ser que Ginny, no creo que sea la madre de Luffy porque es muy joven o sea, conociendo a Dragón que tenía 17, creo que sería un poco inverosímil ya esa parte. Pues podría ser más que todo la madre de Bonnie. Yo Ya, también creo eso. con esta referencia de la carne y todo esto, es muy plausible, pero bueno, es algo que tendríamos que ver que Oda lo confirme más adelante. Aparte de eso, hay un dato de vital relevancia que te quería comentar, que no lo habíamos comentado antes, pero ¿no te llama la atención que Saturn en estos 38 años en el pasado se vea exactamente igual a como luce ahora? Sí, de hecho, toda la razón, no lo habíamos comentado antes y es verdad, Saturn no ha envejecido nada, se ve un Saturn exactamente igual que ahora, lo que nos da a pensar de que posiblemente o es inmortal como tal, o existe la posibilidad también de que alguien tenga, o que habíamos comentado anteriormente, que o es inmortal, que es una de las razones, o lograron hacer algo con una fruta para que fuera inmortal, que lo que habíamos comentado también es que posiblemente haya sido con la fruta del lado y que el Gorosei entero sea inmortal. Sí, es algo muy curioso porque ellos siempre parecen saber todo acerca del mundo y tienen bastante conocimiento acerca de este. Y, por ejemplo, cuando vemos la primera aparición de Figarland Garling, cuando ejecutó a Don Quijote Mjosgard, se le vio ya bastante viejo y Saturn, o sea, creo que en 38 años en el futuro ya debería estar muerto por la apariencia que él tiene, pero sigue estando igual. Sí, es correcto, sigue estando completamente igual. Hablemos también, algo que estábamos comentando hace un poco, ya pasando de la parte del capítulo y hablando de la inmortalidad, pero con referencia a hace 800 años, es el tema de que cuando Luffy despertó, el Year 5, o sea, cuando Luffy inicia por primera vez el Year 5 en la isla de Head, el robot de, de que nunca se había despertado, que nunca había hecho ningún tipo de movimientos, encendió los ojos. ¿A qué se puede deber esto? ¿Qué crees tú que pudo haber o qué teorías tenemos acerca de lo que puede suceder con este robot? Mira, es interesante que lo comentes porque resulta que pasó lo mismo cuando despertó su fruta en Guano, pasó lo mismo con Zunisha, que escuchó los tambores de la liberación y estuvo todo este asunto con J-Boy. Y puede ser que el despertar eh, de la fruta de Luffy redundantemente sea el despertar para algo más allá. O sea, la fruta de Luffy tiene una conexión, obviamente, con la libertad y otro tipo de cosas, pero recordemos también que Egghead decía que era la ciudad del pasado. Y entonces, este robot puede simbolizar algo también. Es más, puede ser que aparte de Kuma, que los vaya a rescatar, puede ser que el robot sea también este plan de escape para ellos. Podemos ver a lo mejor una batalla de kaiju gigantes entre Saturn y dicho robot, pero realmente quisiera que Oda nos explicara más de esto. Sí, yo también quisiera entrar un poco ya más en tema de qué sucedió en esa época, pero ya estamos viendo un One Piece un poco más avanzado y que nos está dando más referencias acerca de lo que sucedió en esa época y quién es Nika. Siento que ya Oda está acelerando un poco más el paso en todo esto, que la verdad no es que me emocione porque es una historia muy buena y cada día nos encontramos relaciones entre capítulos anteriores con capítulos de ahora
que no es fácil de encontrar en ningún otro anime. Ahora ya para finalizar este capítulo, Carlos, hablemos un poco de las teorías o las posibles relaciones las posibles teorías que pueden venir para el capítulo 1096. ¿Qué crees tú que pueda suceder en el capítulo 1096? ¿Continuaremos un poco más con la historia de, de lo que sucedió hace 38 años o ya pasaremos como tal a ver qué sucede en el Head, cómo se liberan los Mugiwaras de las manos de Saturn y un poco más sobre esa parte de la historia? Mira, yo personalmente quisiera ver qué nos sigue contando Oda sobre God Valley y todo este suceso. Aparte de que una cosa que no comentamos fue que justamente cuando Ivankov se encuentra con Kuma, dice que la raza de ellos tiene sangre de gigante. Eso es cierto, no lo comentamos en ninguna parte del capítulo. De hecho, se nota en el capítulo por la fuerza que tiene Kuma como tal. También Y tengamos en cuenta que Kuma mide 6 metros 89, si no me equivoco, que es bastante alto para el promedio humano como tal, aunque podemos ver también que en One Piece muchos de los personajes son bastante altos. Pero cuéntanos más sobre esto. mira, me llama bastante la atención porque otro personaje que era bastante alto, por ejemplo, era Barba Blanca. Y aparte de Barba Blanca, hay miembros de la Marina, por ejemplo, que también son bastante grandes. La raza de Ors también era bastante grande. Kaido de por sí también era bastante grande. Y también podemos recordar que el próximo destino de los Mugiwaras, donde hay bastantes gigantes, es Elba. Y no sé si esto va a estar relacionado con la raza de Kuma también. Claro, aquí pueden contar un poco más sobre esta parte de la historia también. O sea, que ahora es que nos queda parte, gran parte de la historia de One Piece y lo que ha sucedido durante todo este recorrido del tiempo. La verdad que bastante emocionado con la historia como tal. Sí, realmente Oda está construyendo algo muy interesante en este arco. Y otra cosa que espero ver es que la llegada de los Piratas Rocks y que esto no pase fuera de pantalla, porque realmente deseo ver a Roger y a Gar peleando en su pick. Claro, eso sería bastante interesante. Recordemos que no hay mucha información sobre esa pelea de los de Pirata Rock, no se, o sea, se sabe que el capitán como tal, cómo se llama y eso, y muchas teorías también de esto, porque se dice que Barba Negra puede ser el hijo de Rox como tal, pero eso ya lo dejaremos para otros capítulos como tal. No sé si deseas agregar algo más en este capítulo, Carlos. No, por ahora creo que estamos a la expectativa del siguiente capítulo y bueno, veamos qué tiene Oda para contarnos. Claro sé que sí, claro que sí. Entonces, ya estaremos comentando el capítulo 1096. Sabemos que el manga descansa una semana y estaremos pronto nuevamente comentando el capítulo 1096. Si les está gustando el tipo de contenido que estamos trayendo, suscríbanse, denle me gusta, activen la campanita. La verdad que nos ayuda un montón. Y síganos en nuestras redes sociales, en TikTok como tal, Facebook, Twitter. Estamos subiendo todos los días actualizaciones sobre el mundo del manga del anime como tal. La verdad que para nosotros esto está siendo bastante divertido y espero que también para ustedes. Sí, también esperamos que si tienen alguna recomendación de algún manga que quieran que comentemos o algún anime, son bienvenidos a hacerlo y nos pondremos en ello. Entonces nada más que comentarles chicos, nos vemos pronto, suscríbanse, gracias por este tiempo y hasta la próxima. Hasta luego. Chau.